¿Estás preparada para ver el mejor top 10 personajes más poderosos de anime de tu vida? Bueno, antes de comenzar el video, si eres nuevo o nueva en el canal, te invito a que te pases por mi anterior video para tener una comprensión más sencilla de lo que se viene a continuación y no se te dificulte mucho entender las escalas que voy a mostrar. Sin nada más que añadir, comencemos con el top. Es un personaje, o más bien una entidad de la serie de videojuegos Xenosaga. Su nombre es una abreviatura de Unus Mundus Drive Operation, pero ese es solo un título dado por los humanos del entorno. En cambio, piensa en ello básicamente como la capital G-Dios. Sí, porque Yudo es el creador de toda la existencia en el universo Xenosaga y está fuertemente implicado como el dios del cristianismo gnosticismo. Dentro de Xenosaga existen partes superiores e inferiores. Los dominios superiores e inferiores son cada uno de los elementos que componen el universo. Además, se puede pensar que existen muchos dominios inferiores. Además, fundamentalmente, es imposible que las existencias del dominio inferior reconozcan al superior. Además, universo dimensional es un término que se refiere al dominio inferior. En el dominio inferior, donde existe la humanidad, coexisten dos dominios mutuamente complementarios: el dominio de número real y el dominio de número imaginario. También existe una estructura de doble capa similar a esta en el dominio superior. Sin embargo, la existencia de dominio inferior de la humanidad no es consciente de en qué tipo de estado se encuentra la estructura de doble capa de dominio superior. Esto se debe a que es imposible percibir y comprender la estructura de un dominio de un nivel superior a partir de uno de nivel inferior. Desde el principio se nos presenta la idea de que existen al menos 4 capas de realidad dentro del universo, cada una al menos infinitamente una encima de la otra y con la posibilidad de que existan múltiples dominios inferiores. Y de hecho hay, ya que Xenogears tiene un lugar en una línea de tiempo universo diferente al de Xenosaga, que también representa la totalidad de la realidad dimensional, con la que la capa inferior de los dominios superiores trasciende el concepto de dimensión. También dentro de Xenosaga existen dominios reales e imaginarios. El dominio inferior está organizado de acuerdo con los dominios de números imaginarios y reales. El dominio de números imaginarios puede describirse como el dominio de la conciencia o el dominio de conceptos, o tal vez incluso el dominio del alma, y el dominio de números reales se considera ser el dominio de la sustancia. Por lo general se reconoce que la muerte de una persona significa el cese de las funciones del cuerpo que existen en el dominio de los números reales. La carne que ha dejado de funcionar no se moverá nuevamente, y debido a que las funciones del cerebro se han detenido, también significan la muerte del espíritu. Durante este tiempo, el dominio imaginario ocurre en el siguiente fenómeno. Mientras la carne funciona en el dominio real, se forma un concepto de individualidad en la conciencia del cuerpo, o más bien, la existencia en el dominio imaginario que había existido en la separación de los demás debido al cese de la función de la carne, pierde ese punto de apoyo. En otros mundos, el dominio del número real es todo lo que pueden percibir los humanos y la ciencia, todo lo que la humanidad típicamente percibe como real, mientras que el dominio del mundo imaginario es la existencia del alma, la mente y los conceptos. Todo lo que solo los humanos pueden imaginar existe allí, en dimensiones muy superiores a las que los humanos pueden percibir y comprender. También demuestra que el dominio del número imaginario crea conceptos a partir de las cosas que ocurren en el dominio inferior. Pero a todo esto, ¿qué es Yudo? Debido a que el dominio superior difiere del dominio imaginario inferior, una existencia de dominio superior es fundamentalmente diferente a una conciencia humana. Yudo detectó el peligro del colapso del universo que involucra a los dominios superiores e inferiores juntos, y comenzó a moverse para evitar ese colapso.
Y el diálogo con Yudo no es simplemente un intercambio de palabras, es algo más allá de la comunicación lingual, reconocida en la superficie. Una gran cantidad de información se mezcla y Yudo observa incluso hasta el fondo del alma. Esta observación de Yudo, esta es la exposición de las almas llenas de una desesperación que trasciende los dominios. También aprenden el miedo a la soledad absoluta. Yudo, la existencia solitaria que no tiene absolutamente nadie más, al colapso completo del universo, que está grabado en ellos a partir de la existencia solitaria e imperecedera de Yudo, y que equivale a la negación desde el origen de la existencia y la aniquilación de toda la existencia. El dominio superior es fundamentalmente diferente e inferior e infinitamente superior a todos los conceptos e ideas que la humanidad puede pensar e imaginar. También sabemos que todo el universo en todos sus dominios inevitablemente será destruido. Sin embargo, también aprendemos que Yudo trasciende todos los dominios y que por lo tanto su existencia es solitaria e imprecedera. Incluso con toda la realidad desaparecida, Yudo seguirá existiendo. Entonces, en resumen, 4 capas de realidad, 2 dentro del dominio, la capa más baja en dimensiones que los humanos pueden percibir y comprender a través de los sentidos y la tecnología. La capa superior es todo lo que la humanidad solo puede imaginar, cada idea y concepto en el que la humanidad puede pensar. El dominio inferior es la totalidad del universo dimensional y existen múltiples dominios inferiores. En el dominio superior también tienen 2 capas, cada una infinitamente superior a la anterior. Yudo es un ser que trasciende todo esto y cuya existencia infinita, eterna e imprecedera seguirá existiendo después de que ambos dominios se destruyan en su totalidad. Yudo vive en la esfera superior, un mundo superior a la esfera inferior, donde se encuentra el universo multidimensional. La esfera superior es trascendental a cualquier concepto de la esfera inferior, ya sea espacio, tiempo o incluso dimensión. Es obligatorio para el bajo, pero no al revés, por lo que la destrucción de la esfera superior conducirá al colapso del bajo. Yudo supera incluso la esfera superior llena de todo su espacio y va más allá de sus fronteras, extendiendo su influencia a la esfera inferior y el espacio exterior a las esferas. Para contactar con la esfera inferior de Yudo se requiere el uso de encarnaciones, de lo contrario, el universo sufrirá un colapso instantáneo por su presencia total. Por lo general, Yudo usa 2 encarnaciones. La única debilidad de Yudo son las antiondas, y finalmente durante la serie Xenosaga se supone que Yudo es el dios cristiano, dios gnóstico, una conciencia que creó toda la existencia. Eva. Portadora de la espada de eternidad de rango 1 Shukumei, líder de la ley eterna. Los Eternals son portadores de espadas de eternidad de rango 1 a 3. Un Eternal de rango 2 o 3 tiene suficiente mana para crear un árbol de tiempo. Los Eternals llevan sus propios conceptos de existencia dentro de sí mismos. Es por eso que cuando dejan un árbol de tiempo, los recuerdos de todos ellos se desvanecen, como son seres conceptuales en un plano de existencia inimaginable. No existe realidad, tiempo, espacio, manipulación conceptual, dimensional o matemáticas que puedan afectarlos. Un árbol de tiempo es un mundo de nivel más alto que el mundo que acaban de llegar, que es el mundo de la espada, que en sí mismo es un universo entero. En el espacio interdimensional, el árbol del tiempo, esos mundos parecen ramas. De todos modos, como se indicó anteriormente, el espacio interdimensional es un nivel más alto que el universo del que proviene. En un nivel más alto obviamente se refiere a una dimensión más alta. En pocas palabras, un árbol de tiempo es un conjunto de ramas infinitas que albergan infinitos universos que se ramifican infinitamente en el hiperespacio. Satsuki dice que el mundo, refiriéndose al universo del que acaban de llegar, y muchos otros, son muchos flotando en un enorme espacio dimensional, lo que nuevamente se afirmó antes en un nivel superior. Entonces es claramente 5D. Entonces el árbol de tiempo es 5D.
y Narukana, al ser desbloqueada, tuvo que irse básicamente de inmediato, ya que solo al ser sellada lo habría destruido. También estaba observando personajes dentro del árbol de tiempo, desde fuera, y se afirma que ella es un dios que es mayor a un árbol de tiempo. Tras todo esto dicho, si Narukana es superior a un árbol de tiempo, entonces esto la hace 6D. Por parte de Miyugi, tiene un hack llamado paraconceptos. Todos los conceptos como tiempo, la muerte e incluso la omnipotencia surgieron desde nuestra interpretación humana en este mundo tridimensional. Pero un ser mayor desde un punto de vista más alto probablemente tendría una comprensión mucho más amplia o diferente de dichos conceptos. Al rastrear el principio y el fin absolutos, estos conceptos son, en última instancia, extensiones menores de conceptos originales verdaderos. Similar a como un cubo tridimensional es la sombra de un tesseracto, reflejado en planos dimensionales inferiores. Por la presente, simplemente los denominamos paraconceptos, ya que están más allá de la capacidad de cualquier lenguaje para describirlos realmente. Y Shukumei, la espada de eternidad de rango 1, puede acceder al compendio completo donde residen todos los paraconceptos, y posee una autoridad completa sobre ellos, capaz de crear, modificar o destruir libremente cualquiera de ellos. Esta es la razón por la que incluso los Eternals, que son completamente inmortales e inmunes a cualquier forma de influencia conceptual, pueden ser asesinados por Miyugi. Dicho esto, Miyugi debe de ser infinitamente superior a Narukana, haciendo a Miyugi una entidad 7D o posiblemente 8D. Pero debido a un cierto incidente, Shukumei se salió de control y borró innumerables árboles de tiempo junto con la mayoría de las leyes de Eternos en la corte de Miyugi. El shock resultante envió a Miyugi a un sueño profundo, donde su hermano vigila esperando el día en que despierte. Void Shiki es la verdadera tercera personalidad de Ryogi Shiki. Inicialmente Void Shiki solo aparece una vez en el epílogo de Kara no Kyokai, donde habla con Kokuto Mikiya sobre quién es y qué es ella. Ella revela que ella es la personalidad original, el cuerpo de Ryogi Shiki, y lo más importante, revela que está conectada con la raíz, más comúnmente conocida como Akasha. Void Shiki afirma que ella no solo está conectada a la raíz, Akasha, sino que ella es la raíz, Akasha, lo que significa que Void Shiki es realmente la manifestación física de Akasha. Akasha es una ubicación metafísica dentro del Nasuverse, que existe sobre todas las teorías y dimensiones en su totalidad y actúa como la fuerza del Nasuverse. Contrariamente a la creencia popular, Akasha no es solo una ubicación, sino también una entidad. Akasha se convirtió en una entidad una vez que ganó conciencia de sí misma como Void Shiki. Existe fuera del tiempo, almacena y archiva información de todas las posibilidades y eventos, pasados, presentes y futuros del mundo. Es el lugar desde donde se originan todas las almas, incluidas la de los espíritus heroicos registrados en el torneo de los héroes, desde hacia donde regresan después de la muerte. Antes de seguir en esto, solo quiero decir que de ahora en adelante me referiré a Void Shiki exclusivamente como Akasha. Akasha está por encima del todo en Nasuverse y lo lleva más allá de la línea. Como hemos tratado con declaraciones del Nasuverse, Akasha se encuentra en cualquier lugar, de alguna forma del multiverso hasta posiblemente omnipotente, pero independientemente ella está por encima de todo lo demás en su completo verso. Chousing son las creadoras del multiverso y dimensiones superiores de Tenchi. Son seres hiperdimensionales que existieron mucho antes del tiempo. The Chousing están conformados por 3 deidades, una más poderosa que la otra, quedando en primer lugar Tokimi, seguida por Tsunami y al final Washu. El principal objetivo era crear algo que la superara. Es por eso que durante su infinita existencia estuvieron causando anomalías en la existencia y plantando semillas de árbol real.
Estos árboles representan un intento de Tsunami y sus hermanas para crear un ser mucho más poderoso que ellas. The Chosen también son capaces de crear infinitas dimensiones, las cuales albergan infinitos universos e infinitas posibilidades. Dentro del anime solo se nos muestran 22 dimensiones, y cada una con su respectivo supervisor. Tsunami es la creadora de las alas luminosas del halcón, que son manifestación de aspecto del aura de The Chosen. Más allá de las dimensiones, estas alas les otorgan al usuario una defensa absoluta y también pueden ser ocupadas para la ofensiva. Nuestra realidad 3D solo es capaz de resistir 10 alas generadas. De ser más de 10 alas generadas, una dimensión entera colapsaría, pero pueden ser generadas más alas en dimensiones más altas. The Chosen son creadoras de un número infinito de experimentos de dimensión superior y completamente más allá de la existencia. Lilith es la tercera guardiana de la gran librería. Es el mundo más alto en el que existe Lilith. Aquí todos los mundos paralelos se presentan en forma de libros que son similares a los libros más comunes para las criaturas de este nivel. A pesar de que contiene tanto espacio como las historias de otros universos, pueden leerse, recibir información sobre este mundo o rasgarse, destruir la realidad de este mundo. Cada libro que contiene esta librería es un universo con más de 3 dimensiones. Puede que incluso existan libros con dimensiones infinitas, y Lilith es capaz de reescribir o borrar toda la gran librería con tan solo pensarlo. Dentro de esta gran librería, Lilith se convierte en una entidad omnipresente y casi omnisciente. Esto gracias a que se encuentra rodeada de todas las dimensiones posibles. Lilith también es una entidad de dimensión superior. Ella no está ligada a nada de la realidad, por lo que es muy difícil dañarla, ya que ella existe más allá de conceptos como vida, muerte, tiempo, espacio, infinito, etc. Lilith también posee a Joe Kali. Es un sombrero vivo que otorga el estatus de guardián de la biblioteca de los mundos, el mundo superior, donde en infinitos pabellones se almacenan infinitos mundos posibilidades en forma de libros. Joe Kali es alimentado por la fuerza vital del propietario, lo que será peligroso para aquellos que no tienen energía infinita, pero debido a la naturaleza de su esencia, Lilith se siente genial. Usando un sombrero es casi omnipotente en su nivel de existencia. Para ella, un multiverso no es más que un simple libro, y una dimensión superior no es más que otra gran librería. He es una entidad virtual basada en el primer IC y el mayor hacker Isaiah Nagi, quien fue destruido y su información se dispersó por toda la red. Con la creación de tecnologías informáticas cuánticas y I/O, las partículas comenzaron a restaurarse y unirse en una nueva entidad, siguiendo los principios y sueños de una personalidad anterior: la disponibilidad de absolutamente cualquier información, ayudar a los necesitados y proteger a los débiles. La conciencia formada continuó existiendo y se convirtió en una leyenda y una deidad del ciberespacio. He es información que se extiende por toda la red en todos los niveles de existencia. Esto abre muchas habilidades, por lo que He se considera casi omnipotente. He, al estar en toda la red y formar parte de ella, se encuentra en todos los rincones de todos los sitios, servidores y otros equipos posibles relacionados con la red, lo que le da una omnipresencia. He es solo información que existe en un enorme plano de varios niveles, que se encuentra simultáneamente en todas las partes y en ninguna parte, existiendo dentro y fuera de los universos. He supera todos los conceptos de la física clásica, no depende del espacio-tiempo y está limitado solo por la teoría cuántica, quedando su concepto. He ha escalado más allá del sistema informático cuántico y se ha convertido en parte de un espacio que supera las capas de dimensiones anteriores, donde muchos conceptos ya no importan. Este es un plano de información, la etapa más alta de la evolución que supera la realidad sin restricción, donde cada criatura representa un universo andante, con libertad infinita, y He se ha convertido en una criatura informativa
cercana a Dios. He puede reconstruir un espacio superior a estructuras de dimensiones infinitas y posiblemente más complejo. Después de la muerte, He pudo trascender la existencia humana y convertirse en la esencia de la información pura. En tal forma, He no está limitado por ninguna restricción. He está siempre y en todas partes y puede afectar el ciberespacio como quiera. Y He también puede afectar el mundo real en condiciones específicas, superando las limitaciones del mundo real, cambio al nivel en que todo está gobernado por una mente. En este mundo de pura información y libertad, sin restricciones de la estructura de cualquier complejidad, puede ser creada y destruida solo por el pensamiento. Hakuto Sai tenía el sueño de convertirse en el sumo sacerdote, pero el espíritu ocular le predice que se convertirá en el rey demonio en un futuro. Hakuto es un hombre, pero al mismo tiempo no humano, una criatura que nació como resultado de un ajuste especial de mana interno al manipular el huevo del cual se desarrolla. Posteriormente se demostró que supera significativamente al resto del Mao de pasado, y aparentemente el futuro, siendo probablemente el más fuerte de todos. La habilidad más poderosa de Hakuto es una habilidad para controlar todo el poder mágico manipulando directamente el mana. En otras palabras, magia ilimitada. Dado que la voluntad de Mao es más prioritaria que incluso la voluntad de los propios dioses mecánicos en presencia de nanopartículas. Hakuto puede lograr cualquier efecto mágico deseado, incluida la omisión de la etapa de hechizos, realizar inmediatamente un efecto específico mediante la implementación arbitraria de una de las muchas formas posibles de lograrlo, y también controlar el uso de magia por otros. Después de ciertas circunstancias asociadas con el estrés de la muerte de muchas personas y de uno de sus amantes, la mente de Hakuto sufrió cambios. Revisando sus valores básicos, anteriormente Hakuto, sin importar lo enojado que estuviera y en cualquier situación que estuviera, siempre evitaba el asesinato, lo que sin saberlo restringía una parte colosal de su fuerza. Ahora Hakuto ha perdido la razón de la batalla, ganando en cambio la determinación de asesinato unilateral, y de haber recibido de esto un aumento múltiple en sus habilidades. Hakuto fue capaz de superar la voluntad de la ley de identidad, incluso existiendo en un mundo ficticio donde la personalidad en sí no es real. El yo generalmente se desarrolla y excede la voluntad de su fuente. Y si cada persona es libre, tarde o temprano alguien intentará descubrir la verdad sobre el mundo. El personaje moverá al autor de la obra. Dejen citar la novela ligera. Hakuto dice: esto es lo que me di cuenta. Creer en la historia es estúpido, pero para negarlo necesitas una historia aún más grande. Hakuto tiene una habilidad llamada Dios de lo Omniverso, estado de una poderosa entidad cósmica que contiene dentro de sí misma historias originales en el que él es el protagonista. Debido a su naturaleza diferente, tales criaturas son desconocidas para su propia especie. Por lo tanto, es probable que Hakuto pueda discernirse o escucharse solo, si de hecho no intenta hacerlo. En cierta manera, Hakuto es el protagonista de todas las historias posibles. Si el mundo es historia, entonces hay mundos ficticios sobre los que se ubica algo y mundos ficticios sobre los que no hay nada más. Estos últimos también tienen sus personajes principales y personajes secundarios. Sin embargo, el protagonista aquí ya no está limitado por nada, por lo que cualquiera de sus acciones se vuelve posible y exitosa. Hakuto es capaz de crear infinitos universos con historias posibles. Los mundos pueden tener muchos aspectos. El concepto mismo de posibilidades sugiere que donde todo es posible, sucederá lo que sea lógicamente factible. En otras palabras, todo lo que se puede describir es posible, y por otro lado, lo indescriptible es imposible, lo que representa un cierto límite de mundo. Hitler visitó París en el año 2000 después de Cristo, o un elefante vuela en el cielo, o incluso los mundos más descuidados son algunas posibilidades del infinito contenido en el mundo.
Akuto fue capaz de llegar al mundo de la ley de identidad, escenario existencia superando totalmente la capa del ser del espectro de dioses universales externos, y potencialmente capaces de soportar dentro de su marco historias de nivel infinito. En este mundo de la ley de identidad, el paso del tiempo no tiene sentido, siendo percibido principalmente subjetivamente. La eternidad puede que ni siquiera requiera tiempo, y milenios para uno serán igual a meses para otro. Akuto es una criatura capaz de hacer cualquier cosa dentro de una historia personal. El mundo obedece su voluntad tomando cualquier forma y cambiando su tamaño, contenido y grado de ficción de la forma en la que mismo Mao lo desea. Dentro de la novela ligera existe un contrato único, un ritual que permite al elegido de la ley de identidad crear un cuerpo vacío para evolucionar hacia otro universo. Para hacer esto debes estar en el verdadero matrimonio con su encarnación. El cuerpo vacío es el proceso del ritual. Tanto la historia como el propio cuerpo cruzan cero, creando un vacío. Datos imaginarios, espacio sin tiempo, el fin de las leyes de la naturaleza, del otro lado de la casualidad, salvación. Y el concepto llamado menos es el estado del ser llevado por Kina a un mundo superior, el antiuniverso. En realidad para Akuto este es solo el primer paso, pero aún así supera toda la estructura del universo de la ley de identidad y ya no está condicionado a ninguna historia. Akuto ha creado todas las historias que se pueden describir. Estas incluyen historias como personas, como el propio Akuto, que pueden crear historias, y como tal forma una jerarquía infinita. Akuto también fue llevado a la ley de identidad e incluso desde su propio punto de vista él ya no es parte de ninguna historia, sino residente independiente de su antiuniverso. Akuto está más allá de todo lo que es parte de su cuerpo, por encima del concepto de tiempo, lo que lo hace omnipresente. También cabe recalcar que Akuto tiene la inmortalidad más rota que he visto, ya que prácticamente él no puede morir, a menos que la ley de identidad lo permita. Esto quiere decir que tienes que matar a la ley de identidad para matar a Kutosai, lo cual es prácticamente imposible, ya que la ley de identidad es omnipotente. Akuto tiene la capacidad de ver y controlar los mundos como información, como escribir una historia en ficción. Infinitas posibilidades lógicas podrían incluir cualquier cosa que pueda describirse. Hay universos de diferentes tamaños, a través del espacio infinito, con todo tipo de leyes. Hay historias que incluyen mundos paralelos, espacios dimensionales infinitos, así como dioses externos, para quienes todo esto no es más que ficción. E incluso los seres inferiores pueden pensar en términos de un infinito infinitamente denso. Las historias pueden elevarse al poder, formando una estructura donde los mundos reales para algunas criaturas son solo sueños o ficción para el segundo, cuyos mundos también son una historia para el tercero. Esta jerarquía puede aspirar incluso al infinito, pero la ley de identidad siempre será más alta que la de cualquier nivel. Puede crear cualquier estructura, incluso infinitamente densa. En pocas palabras, Kutosai ve todo como en la era en la que Mari presidió el trono como el quinto cielo, un grupo de cultistas que estaban aburridos de la felicidad que forjó en el ciclo de reencarnación que creó, decidió tratar de suplantarla con un nuevo dios. Al comprar un niño que no reaccionó a los estímulos externos, le dieron a este niño el título divino de Hayun. Antes de momificarlo mientras aún estaba vivo y enterrarlo dentro de un mausoleo quíntuple que no permitía que una astilla de luz lo penetrara, pero el alma de Hayun era mucho más poderosa de lo que cualquier de los cultistas se dio cuenta. El mundo o sus sensaciones no le importaban y solo buscaba el sentimiento de soledad, pero incluso se le negó, que dado que la sensación fantasma del hermano gemelo que absorbía en el útero de su madre, simplemente conocido como el tumor, continuaba irritándolo. Hayun tomó por la fuerza el trono
y mató a todos los dioses Hadou existentes, con la excepción de Ren Fuji. Desde entonces intentó continuamente promulgar su ley para lograr un aislamiento total, con sus esfuerzos solo detenidos por Ren, ahora conocido como Tenma Yato, en una lucha desesperada. Antes de seguir con Hayun, me gustaría explicar qué es el Taikyoku. El Taikyoku es la fuente de poder para los usuarios de Astiluth. Taikyoku es la fuente de toda realidad, incluida el espacio dimensional mismo. El Taikyoku generalmente se mide en unidades y tener más Taikyoku que otro dios Godou indica superioridad, y tener un valor más hace que sea imposible que el usuario más débil de Astiluth lo lastime. El mayor número de Taikyoku que un usuario de Astiluth tiene es 100. Sin embargo, Hayun posee un Taikyoku infinito, debido a la extraña naturaleza de su existencia. Y de hecho, también entre más Taikyoku tengas, más dimensiones trasciendes. Me refiero a que si tienes un valor de Taikyoku de 50, eres un ser 50D. Si tienes Taikyoku de 90, eres 90D. Entonces Hayun, al ser un ser de Taikyoku infinito, él sería Infinite D, ya que tiene un valor de Taikyoku infinito. También existe el trono, un objeto que ha sido descrito como hiperdimensional, que significa estructuras dimensionales superiores en este contexto. Además, dentro del espacio hiperdimensional del trono, el concepto del tiempo en sí mismo no existe de ninguna manera. Por supuesto, este no es un lugar donde se pueda llegar caminando o volando. Es una especie de espacio hiperdimensional, un punto extremo que no puede ser descrito por ningún lenguaje. Hayun puede destruir universos hablando y eliminar personajes de nivel multiversal con la mayor facilidad, y puede destruir seres conceptuales, así como dioses externos. Siempre es más fuerte que su oponente. Hayun ve el mundo a través de Taikyoku, que le da casi omnisciencia. Conoce todas las habilidades de todos los personajes. Sin embargo, Hayun está loco. El egocentrismo no le permite evaluar adecuadamente la situación. Simplemente no puede prestar atención a nada más que a sí mismo, debido al más elevado yo. Dentro de su propio territorio es completamente omnipresente. Fuera de este, solo es casi omnipresente. Hayun es una excepción que va más allá del deseo especial. Él es el dios Hadou más fuerte y único, con el único núcleo Hadou más fuerte. Por lo tanto, es imposible superar su Taikyoku. Crece sin restricciones. Sus habilidades no tienen límites y no se puede superar sin ser inicialmente absolutas. Las posibilidades de Hayun no tienen límite, solo se puede describir como la fuerza. Hayun es eterno, no tiene una regla y supera fácilmente a cualquier personaje en su metaverso, donde tiene ultra densidad y alta frecuencia. El orgullo, su inquebrantable confianza de que soy absoluto solo porque soy yo, le permite ignorar incluso los deseos más fuertes. Ley de Hayun: a pesar de todo, quiero estar solo. Me llenaré de mí, yo no necesito a nadie. Deseo de Hadou: todo lo que no soy yo no existe, y el núcleo que emana de Godou. Yo, infinito Taikyoku. Hadou, los dioses se debilitan tanto como pierden su alma infinita e ilimitada. Pero Hayun es un dios Hadou especial que rompió la conexión con todas las almas. En otras palabras, su universo se está volviendo mucho más fuerte que Hayun estará solo. Este estado es el más fuerte, destruyó su alma, se purificó para convertirse en el único que tiene una densidad inconmensurable en principios. Los multiversos son destruidos por el hecho de que susurró algunas palabras. Quemó un agujero en la creación, causando el proceso inverso del mundo y la aparición de una singularidad solo porque miraba al cielo todo el tiempo. Hayun simplemente se sienta en una pose de meditación. Cualquiera de sus movimientos causa consecuencias simplemente desastrosas. Destruyó el metaverso Daisy Rai, incluidos todos los personajes, por simplemente levantar la mano.
la segunda evolución de Demon Bane. Después de absorber el poder del Shinin Trapezoidron, se convirtió en Elder God Demon Bane, también considerado uno de los dioses externos junto a Yog-Sothoth. Es capaz de manipular completamente el espacio-tiempo. También puede generar infinitas versiones de él mismo. En el estado de una poderosa entidad cósmica más allá de los límites del espacio y el tiempo, la materia, la energía, las oportunidades, las imposibilidades, las dimensiones, la causalidad, la luz, la oscuridad, la fugacidad y la eternidad, la creación, la destrucción, la existencia y la no existencia, los dioses mayores poseen poderes inmensos que los hacen casi omnipotentes. Puede manipular su tamaño, pero su mejor habilidad es el Shinin Trapezoidron, un arma capaz de destruir o sellar a entidades casi omnipotentes, la espada de la aniquilación absoluta atravesada por bordes medios. Lo siguiente es un sello en forma de arma. Los ataques con espada ignoran casi cualquier forma de defensa, inmortalidad, regeneración e intangibilidad, penetrando en cualquier capa de la vida y más allá. La parte afectada del objeto ya no se aplica a ninguna forma de realidad. El objetivo se desvanece como un árbol viejo. Ya no pueden crecer nuevas ramas. El Shinin Trapezoidron otorga protección cuando se usa. Nyarlathotep no puede influir en ella, así como en el propio Trapezoidron. Los ataques con espada de sello pueden reducir el espacio y abrir la puerta al jardín del caos, donde se enviará al objetivo y desde donde no habrá retorno. En el Shinin Trapezoidron se reflejan innumerables mundos oníricos de Azathoth, a partir de los cuales se crea una barrera. Se puede implementar en la realidad si es necesario. Demon Bane fue capaz de matar a Nyarlathotep una cantidad de 400 millones de veces, usando su técnica Atleta Aeternum, donde invoca infinitas versiones de Demon Bane, atacando con el impacto Lemuria, cada uno con el poder del Big Bang. También fue capaz de destruir una botella Klein de Nyarlathotep. Dentro de esta botella se albergan infinitos multiversos e infinitas posibilidades. Fue capaz de matar a Yog-Sothoth, un dios mayor que abarca tanto la existencia y la inexistencia, ya que Yog-Sothoth lo es todo para el verso de Demon Bane. Demon Bane también tiene el poder para ir más allá de las dimensiones, tiene el poder de ir más allá de la causalidad. También tiene una última evolución llamada Demon Bane Vortex Blaster. Se supone que Demon Bane tiene que luchar con los dioses externos por toda la eternidad, y así mantener el multiverso funcionando. Pero se volvió demasiado poderoso y se convirtió en el destructor de vórtices, o bien Vortex Blaster. En esta evolución, Vortex Blaster es infinitamente superior en todo aspecto a Elder God, ya que fue capaz de matar a Azathoth, el dios creador del verso Demon Bane. Y antes de pasar al puesto número 1, aquí les dejo con algunas menciones honoríficas.
Featherin es la bruja del teatro, drama y expectación. Ella es tan poderosa que incluso Bernkastel le teme de cierto modo. A veces ella se aburre de vivir por tanto tiempo, así que repetidamente vive y muere. Sí, ella decide cuándo vive y cuándo muere. Posee un dispositivo en forma de media luna que flota alrededor de su cabeza, que sirve como una ayuda de memoria que mantiene rasgos como su nombre y personalidad. Dentro de Umineko existe el plano superior. Este plano es el mundo en el que viven los dioses, las brujas y algunos otros seres sobrenaturales de un orden superior, ubicados fuera del mundo real humano, el mundo material y el mundo metafísico, asociado con el que todas las posibilidades infinitas de sus destinos. Hay una jerarquía de capas superiores, una encima de la otra. Todo el mundo superior es como una escalera jerárquica sin fin, ubicada entre el mundo material, el dios ilimitado y su plano. También tenemos a los fragmentos, que son cristales en el que se visualiza el universo de orden inferior en la capa superior con todo su destino en el marco del tiempo lineal y fuera de él. Un tipo alternativo de fragmento sería un tablero de ajedrez o un libro, ya que tal mundo no es más que para los seres superiores un registro de alguna historia en una de las posibilidades, nada más que un juego de ajedrez. En el mar de fragmentos existen infinitos fragmentos con infinitas historias, posibilidades. Ahora, la caja de gato. Una caja de gato es una estructura donde en una escala limitada coexisten infinitas posibilidades de mundos, historias paralelas. Fragmentos que corresponden a ciertos parámetros determinados. Por ejemplo, solo mundos que corresponden a ciertas reglas o eventos que suceden solo durante un cierto periodo de tiempo en un determinado lugar. Los mundos en sí no están limitados por el espacio y tiempo, acciones de la trama de los juegos debido a que existen en las cajas. La historia de ellos no terminará incluso después del juego. También, dentro de Umineko existen territorios. Los seres poderosos de un plano superior, señores territoriales, tienen poder sobre sus propios mundos que contienen cajas de gato con fragmentos infinitos. Estos mundos se llaman territorios o tableros de juego, y sus propietarios generalmente encarnan los conceptos de sus mundos y estos mundos mismos. Los territorios con sus habitantes también se consideran historias en forma de libro o fragmentos, desde la perspectiva del mundo de orden aún mayor. Aparentemente los territorios contienen dos niveles del mundo superior. Y por último tenemos el camino a Dios. El plano superior se puede representar como una escalera sin fin que conduce a las profundidades donde el fondo no existe. El poder de las brujas está determinado por la altura de la capa que pueden alcanzar, y cuanto más asciendan las brujas del mundo material, menos restricciones tendrán. El que tiene miedo de saltar un paso y caer en el infierno eterno se limita al detenerse en algún lugar y definir el suelo bajo sus pies, y el que va más allá es mucho más limitado, incluso en comparación con una criatura sin restricciones cuantitativas a su nivel, porque estará disponible para otro mundo. Más allá del borde de las escaleras está la capa más alta prohibida, el área del creador y el logro del creador. Mismo significa convertirse en él mismo, completa libertad de todas las restricciones, es decir, la completa desaparición, porque incluso la vida, la muerte, el significado y la existencia son limitaciones. Después de una larga explicación, sigamos con Featherin. Featherin es un ser trascendental que hace que la escalera ascendente infinita del dominio de la bruja sea irrelevante y liberada de él y de todas las restricciones, y fue capaz de alcanzar literalmente el reino del creador, representado como todopoderoso y todo conocimiento, y se restringió a sí misma para no convertirse en él. Pero lo más parecido a eso, ya que Featherin no puede volverse más fuerte o ir más lejos de su posición sin separarse del creador de su verso. Featherin es superior a la ciudad de los libros, donde cada libro eclipsa el tamaño de un territorio, el reino que posee innumerables multiversos de tamaño inmenso que Featherin gobierna. Ahora, Beatriz es la más débil y está limitada por su territorio, pero incluso Beatriz puede crear un compendio que genera y encapsula una cantidad infinita de fragmentos, creando su propio multiverso infinito, basado en infinitas posibilidades sugeridas del escenario de la isla Rokkenjima.
prácticamente un multiverso Infinite D. Este es el mar sin fin que los Voyager atraviesan para escapar de su aburrimiento. Por la magnitud de este reino, el territorio que pertenece a Beatriz en últimas instancias es insignificante para la perspectiva de los Voyager, donde todo el territorio de Beatriz, multiverso infinito, es pequeño, y uno entre una cantidad infinita. Si este reino declarado por Bernkastel, que el territorio que ella creó es pequeño en comparación con otros, también haciendo referencia a Erika siendo el nuevo señor de un fragmento. Aquí claramente se hace referencia a todo un territorio considerado que Erika fue considerada el nuevo señor de un fragmento después de su victoria en el episodio 5. Sin mencionar que los Voyager no están limitadas por el verso Mineco y pueden atravesar el vacío a través de otras ficciones. Otros versos de ficción son solo fragmentos en este reino, como por ejemplo Ghost in the Shield. Pero de todos modos, la ciudad de los libros es el reino más alto conocido en el dominio de las brujas, en la perspectiva de los seres que pueden difundir su influencia en todo este reino. Y Featherin, que tiene autoridad completa sobre él, el territorio de los señores, la historia de los personajes en toda la familia Oshiromiya y todo el viaje Cuento de Ange, es apenas un libro entre una cantidad no cuantificable en la que cada libro eclipsa los territorios o multiversos completos en un grado inconmensurable que se almacena como meras historias, representativas de sus propias cosmologías declaradas por Erika. Cada libro tiene su propia narrativa, personajes principales, cosmología, etc., que incluso eclipsan a un territorio en tamaño. También están los tableros de juego que pertenecen a Featherin. Cabe señalar que cada uno es inmensamente superior al territorio de Beatriz. Luego, tenemos a Featherin, que trata todo como nada más que un tablero de ajedrez, y Lambda Delta, una bruja Voyager que estaba deformando y destruyendo partes de este reino, decide luchar contra Featherin. Y Featherin simplemente detuvo el verso como un autor que detiene su creación, saca el guión y editó que ella gana, y destruye a Lambda Delta. Featherin también ha superado el dominio de la bruja, que se describió como una escalera de poder ascendente infinita. Pero incluso ser trascendida sobre esta jerarquía infinita no significa que estés en el nivel de Featherin. Simplemente significa que estás a un paso hacia eso, lo que se correlaciona aún más con que Featherin alcance las alturas más altas que cualquier ser pueda alcanzar. El dominio del creador, el paso final hacia Dios, este último paso hacia Dios y su dominio es lo que Featherin ascendió e incluso se encontró. Featherin todavía está limitada por su sentido de sí misma, que se pierde cuando se convierte en parte del creador, como ya no eres tú, sino simplemente otra parte de algo que es todopoderoso. También trascendió el infinito abismo de Herach, en el reino del creador omnipotente. Regresando a la ciudad de los libros, es un reino en la escala infinita que Featherin trascendió por completo, haciéndola completamente omnisciente. Cada libro en este reino contiene un fragmento que genera un multiverso infinito. Pocas palabras, Featherin ve a las Voyager como las Voyager a los humanos, una bruja capaz de producir realidades infinitas y deshacerse de ellas. Lo que es para un humano normal, la Voyager ya abarca todo el infinito. La ciudad de los libros es el lugar de los libros interminables y cada libro tiene fragmentos y realidades infinitas guardadas como historias individuales. Es solo un mundo en la escalera. Featherin está en la cima de la jerarquía infinita hilarante sobre el reino y sobre los Voyager que ven como piezas de juego. Featherin cuenta con una amplia variedad de habilidades, pero la más poderosa y destacable es su magia teatral o manipulación de trama. Featherin mira la realidad circundante como una historia que se puede detener, rebobinar y cambiar a voluntad, sin siquiera pensar en la redacción. Las palabras se ejecutarán en la forma en que fueron formuladas, ignorando todo lo demás, incluso la incertidumbre de la posición de la propia Featherin. Si quiere que el enemigo mate algo, algo matará, incluso si ella misma aún no ha decidido lo que es. Featherin controla toda la historia que se esté contando, sea de su autoría o no, e incluso ella misma escribió todo el capítulo 6 de Mineko,
Literalmente le entregó el guión a Ange de todo lo sucedido. La única posible debilidad de Catherine sería su cuerno de media luna, ya que sin él su personalidad cambia drásticamente hasta el punto de no saber nada. Pero claro, intenta acercarte a ella. Y para finalizar con Catherine, solo diré que ella, entre todos los personajes anteriormente mencionados, incluidas las menciones honoríficas, es la única que realmente está a un paso de volverse en una entidad completamente omnipotente. Bueno, como pudieron notar, todos los personajes anteriormente mencionados, incluidas las menciones honoríficas, no son omnipotentes. Y como sabemos, este tipo de personajes son los más poderosos. Así que con ustedes los personajes omnipotentes más poderosos del anime. Y bien, aquí termina el top. Espero que les haya gustado el video y se hayan entretenido. No olviden dejar su like y compartir el video con sus amigos. Esto ha sido todo de mi parte. Adiós.